sería ridículo, eso sería orgullo, sería, hermano, ¿verdad? Algo fuera de contexto. Pero cuando los líderes de una congregación, hermano querido, ¿verdad? O los líderes a los cuales se le está ministrando, ellos van a provocar, o sea, ellos lo provocan al ministro para que tome y, hermano querido, lleve la tarea apostolar que Dios le ha entregado en sus manos. ¿Por qué? Porque tiene las características, hermano, o tiene una de las cualidades, o tiene una de las áreas, o tiene una de las categorías que Dios ha determinado en su palabra. Entonces los ministros, ¿verdad? Deben de hacer eso. ¿Por qué? Porque es así, la palabra lo determina. O sea que de esa manera, por ejemplo, para mí, ¿verdad? Personalmente, porque conozco un poco de la palabra del Señor, yo sé que aquí hay un área, una categoría apostolar en esta congregación, y por eso lo reconozco públicamente. Y no porque seamos amigos o porque seamos cosas, no, sino porque la Biblia, la palabra de Dios lo certifica. Y para mí, hermano querido, a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Está claro. Y para usted va a estar claro también después que escuche toda la predicación. Por eso, no se mueva. Por eso yo creo también que los ministros que están terminando su carrera, hermano, deben de reconocer sus relevos con sus funciones. Porque de seguro algún momento llegaremos nosotros a viejitos, si es que no viene el Señor, y nos vamos a morir. O no, nosotros no nos morimos, dormimos, pero tenemos que irnos. Y tenemos que dejar relevos, o sea, a los que, hermano, nosotros llamamos áreas apostolares, para que sigan las comisiones doctrinales. Por eso es que mire qué tremendo, en Hechos capítulo 15, para darle más información, mire los relevos. Hechos 15, 22, dice, vamos a ver, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, mire, los ancianos juegan un papel muy importante, con toda la iglesia, oiga, escoger de entre algunos hombres para enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabas y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. ¿Notó? Aquí vemos una reunión de apóstoles y ancianos. ¿Para qué? Para comisionar, para delegar apóstoles. Es que la iglesia del principio se movía, ¿verdad?, con apóstoles y profetas. Ese era lo que sobresaltaba más. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol, ¿verdad?, significa enviado, significa misionero, significa embajador. Eso es lo que significa. Entonces se necesita de ese tipo de carácter y de ese tipo de mentalidad. Por eso vamos a hablar, la otra semana vamos a hablar de la mentalidad apostólica, ¿verdad?, que se engendró allá en el libro de los Hechos, y que ahora por el Espíritu, ¿verdad?, Dios ha revivido en nosotros para que caminemos de esa forma. Si usted no camina con una mentalidad apostólica, y no porque, ¿verdad?, haya una fiebre de apostolitis, como dicen muchas personas, ¿verdad?, eso no es así. Yo creo firmemente delante del Señor, hermano, que la tarea final, ¿verdad?, que la Biblia nos habla a nosotros acá en las Escrituras, nos habla de que se va a terminar, hermano, el libro de los Hechos, lo va a terminar la iglesia esta que se va a ser arrebatada al reino de los cielos. Ahora, la diversidad de apóstoles no tienen la misma categoría, y eso es muy importante entenderlo, porque no pueden tener la misma categoría, no pueden tener la misma función. No, hombre, sería horrible. Por ejemplo, mire, el apostolado de Pablo era distinto que el de Bernabé. Los dos eran súper diferentes, súper distintos. Mire, Bernabé era un hombre de consolación que sostenía a otros. Era un hombre, pero hermano, tranquilo, sostenía a otros, le gustaba escuchar, le gustaba, hermano querido, tener mucha misericordia a veces. En cambio, Pablo también era así, solo que Pablo era más práctico, era más activo. Pablo era armas tomar, vamos, de una vez, punto. El otro hay que pensaba y que analizaba. ¿Ha visto que hay ministros así de ese tipo? Que son distintos. En cambio, Bernabé era más pasivo. Si usted lo estudia, el espíritu de Bernabé, si usted estudia la palabra, ¿verdad?, era bien pasivo, era un hombre pero tremendo. Por eso su nombre significa consolación, ¿verdad? A cada rato estaba consolando a los pecadores, a los caídos, a los que estaban hechos pedazos, a los que estaban medio torcidos, a los que, etcétera. Incluso un pequeño desfuego hizo que Pablo se separara de Bernabé. En Hechos capítulo 15, usted lo encuentra del 36 al 40, dice que un pequeño acuerdo, o sea, había el desacuerdo de que había Marcos y Silas, ¿no? Estaban dos ahí, pero Marcos era uno medio raro. Marcos era un hombre, hermano querido, de que, ¿verdad?, era como aquellos hermanos que, ¿cómo le pudiera decir, hombre? Aquellos que se agüitan.
para hacer el trabajo. Y Pablo era un hombre que le gustaba que la gente hiciera el trabajo rápido. Y este Marcos una vez los dejó a ellos. Y entonces Pablo dijo, no, a este no lo quiero llevar, punto. Pero Bernabé dijo, llevémoslo, Pablo. No, con este no quiero, pero ni verlo en la obra. No, hombre, Pablo, entonces me separo, le dijo Bernabé. Ok, separémonos, le dijo Pablo. Vete tú por tu lado y yo me voy por el otro lado. Pero eso no significaba que uno estaba torcido y el otro también. Entonces se separaron, dice, pero luego, hermano, ¿verdad? Volvió otra vuelta a Marcos, ¿verdad? Porque a Marcos después lo trataron y después Pablo lo recibe, dice la Biblia, y dice, ahora sí me sirve ahora sí te pusiste las pilas, le dijo. ¿Me entiende? Entonces ahí vemos que la restauración, ¿verdad? Y llegó, sí, hermano querido, pero vemos que aquí hubo una separación de estos tremendos varones también. También aquí en el verso 22 vemos a Judas llamado Barsabas. Este es otro apóstol. Judas llamado Barsabas, mire, de este no se sabe mucho, pero aparentemente era hermano de José llamado Barsabas, ¿verdad? Ese está en Hechos capítulo 1 verso 23. Ahí parece que era, ¿verdad? Hermano, o sea que de ese. Sin embargo, fíjese qué tremendo, yo sentí esto en el Señor ahora. Usted sabe, hermano, que van a haber muchos que ni siquiera van a ser conocidos. Ya le voy a mencionar un montón acá de apóstoles del Espíritu que ni siquiera los conocía la gente, ni siquiera eran mencionados, ni siquiera, hermano querido, ¿verdad? Alguien los reconocía a ellos. Sin embargo, Pablo sí los reconoció. Y lo tremendo es que, ¿verdad? Por revelación podemos ver que estos hermanos que estaban acá eran apóstoles idóneos, ideales, ¿verdad? Actos, hermano, adecuados para hacer, o sea, que la obra de Dios. También aquí en el verso 22 estaba Silas. Lo tremendo es que Silas y Judas, ¿verdad? No el Iscariote, porque ese ya estaba muerto. Silas y Judas también se destacaban como, hermano querido, como profetas, dice la Biblia. Se destacaban, mire qué tremendo eso. Ahí dice, hermano, ¿verdad? Que eran profetas y apóstoles. O sea, porque los ministerios se pueden conjugar. Verso 32, oiga esto. Dice así, dice, siendo Judas y Silas también profetas, ¿oyó? Exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Oye, esto quiere decir que los ministerios se conjugan aunque un ministerio predomine más que otro. Como por ejemplo, Pablo era predicador, apóstol y maestro. Oiga, que no dice pastor, ni dice evangelista, aunque hacía el trabajo evangelístico. Era predicador, apóstol y maestro. ¿Por qué? Porque él nunca tuvo iglesia. Entonces él, hermano, era un hombre, ¿verdad? Que cuando se ponía a predicar era una cosa impresionante oírlo. Es como hay predicadores ahora en el mundo entero, hermano, y cuando usted los oye, pero lo conmueven a uno tremendamente. Otros que andan, hermano querido, tremendamente, ¿verdad? Haciendo la obra apostolar, que Dios los llamó para que hicieran algo, hermano, en la obra de Dios, y ni siquiera son conocidos, ni siquiera tienen una organización, ni siquiera están en algún lugar, hermano querido, ¿verdad? Estable. Son apóstoles, hermano, que son tipo errantes, que Dios se los lleva como el viento, ¿vio? A hacer la obra de Dios. Y sabe, dice la Biblia que son así. ¿Sabe por qué? Porque en una ocasión los apóstoles se enojaron y le dijeron, mira, ahí anda uno echando fuera demonios en tu nombre, Señor. Quiere que lo reprendamos y le cortemos la cabeza porque este no pertenece a nuestra iglesia. Dijo, no, el que no es contra nosotros, con nosotros es. ¿Por qué? Porque está haciendo la tarea, está haciendo la función, está trabajando en el cuerpo de Jesucristo. ¿Me entiende? Pero nosotros dice, si no es de nosotros, échelo por ahí. O firma o no. No, ¿quién le ha dicho eso a usted? La Biblia no dice eso. Nosotros a veces queremos hacer organizaciones humanas, cuando en Cristo se acabaron las organizaciones humanas. El único que tiene control sobre toda la faz de la tierra y sobre su iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Dios va a usar al que Él quiere. Nosotros a veces queremos que use al que nosotros queremos. ¿Por qué? ¿Y quién es usted y quién soy yo? Usted sí puede, usted no. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Si la Biblia dice que no. Mire ese ejemplo es contundente. El que no es contra nosotros, con nosotros es. O sea que todo aquel que predique el evangelio de Jesucristo y edifica el cuerpo de Cristo, bienvenido sea, porque está preparando a la novia para que se case con el novio. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces tal vez por eso Pablo, ¿verdad?,
con Silas lo andaba de corbata, porque Silas era un apóstol sometido y era un profeta al mismo tiempo, y Pablo necesitaba un profeta también que andara a la par de él, ¿verdad? Aunque él también hacía funciones proféticas porque Dios le hablaba y se glorificaba. Ahí dice el verso 40, mas Pablo dice, o sea que después del altercado con Bernabé, mas Pablo escogió a Silas y dice, y partió, hermano, y partiendo, y partieron, perdón, no, y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, ¿oyó? Entonces se llevó. También a Silas o Silvano lo vemos a la par de Timoteo. Timoteo también fue reconocido como apóstol. Algunos nunca lo han visto, algunos nunca lo han descubierto. ¿Dónde dice eso? Dice la gente. Pues lo dice la Biblia. Mire, Timoteo era un joven, era un muchacho que estaba en desarrollo, pero Dios, ¿verdad?, le había entregado el ministerio apostolar. Y Pablo lo ponía en su misma categoría. Mire que un apóstol tipo Pablo ponga a un hijo y le dé una categoría de esas, eso es impresionante. Léalo conmigo, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, y después vamos a ver otros pasajes para confirmarle. Dice así, Primera de Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silas, Silvano, que es el mismo, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. ¿Oyó? Ahora lea vamos a ver el 2, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Amén. Léalo, dice así, 3 al 6. Pues nuestra exhortación, porque ellos están escribiendo esa carta, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con un engaño, sino que así como fuimos aprobados por Dios, siempre Pablo va a usar el plural, es más personas, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, dice, ni de otros, aunque aquí está la porción, mire, aunque como apóstoles de Cristo, ¿oyó? Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. ¿Oyó esto? Pablo acá está reconociendo, aquí confirma el ministerio apostolar de Timoteo y de Silas. Está confirmando de que estos hombres que andaban a la par de ellos, que trabajaban a la par de ellos, que misionaban con ellos, que hacían la tarea de embajador con ellos, eran apóstoles. ¿Me entiende? O sea, todo aquel que hace tarea, ¿verdad?, de misionero, todo aquel que hace una tarea de ser enviado, ¿verdad?, se le dice apóstol. Lo que pasa es que nosotros, ¿verdad?, hemos endiosado tanto esa palabra y que se nos hace bien tosco oírla, ¿verdad?, así, o se nos hace, hermano, bien raro oírlo, pero en realidad la palabra apóstol era, hermano querido, ¿verdad?, simplemente un uso que hacía el Señor para que estos apóstoles fueran y llevaran el evangelio. Por eso, hermano, al principio dice la Biblia que Él escogió de entre los discípulos, escogió a 12. Y a ellos, dice, los llamó apóstoles. Así dice la Biblia. Y los envió. Ellos no tenían conocimiento, ellos no tenían revelación, ellos no tenían palabra, ellos no tenían, hermano, ni vida espiritual, ellos no sabían nada. Sin embargo, ya, ¿verdad?, los llamó y los mandó de esa manera para que fueran a hacer la tarea apostolar, para que fueran, hermano querido, y llevaran el mensaje que Él les iba a revelar. Entonces ahí vemos nosotros, hermanos queridos, que las tareas, ¿verdad?, que se van a hacer en este último tiempo, hermano, van a ser tareas con una mentalidad apostólica. La iglesia del principio fue tan tremenda en ese sentido, porque cuando caminó con esa mentalidad, ay, hermano, habían milagros, prodigios, señales, maravillas, etcétera. Eso es innegable. En otras palabras, entonces, Dios quiere que entendamos y que veamos cómo el Dios del cielo trabaja. Mire, el área apostolar de Timoteo, me hacía ver el Señor, era transmitir la doctrina y la revelación de gracia que se le fue revelado a Pablo. Él lo que hacía era transmitir la doctrina. Recibía de Pablo y luego lo transmitía, porque esa era su tarea. En otras palabras, Timoteo era el relevo de Pablo. O sea, Timoteo casi, mire, era una copia. Timoteo era una copia de aquel apóstol tremendo, porque dice que le servía a Pablo como un hijo sirve a su padre.
Léalo conmigo, 1 Corintios capítulo 4. Mire, una copia exacta. O sea, quiere decir que usted puede imitar a su ministro. Sí, ahí dice 1 Corintios 4, 16. Dice: por tanto os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, oiga, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. ¿Oyó eso usted? Este era exacto. También Tito, dice la Biblia, era otro relevo apostolar, al igual que Timoteo, igualito. Por eso, hermano, a los dos se les encomendó a que fueran celosos de la doctrina, a que fueran celosos, hermano, de ese evangelio que le habían revelado a Pablo. También había otro discípulo del área apostolar de Pablo, hermano, que, ¿verdad?, andaba con Timoteo, y ese discípulo se llamaba Erasto. ¿Quién iba a saber? ¿Quién, hermano, de nosotros, verdad, conoce a Erasto? ¿Quién será Erasto? Pero Pablo lo reconocía como apóstol. Era un compañero de milicia, era un consiervo que andaba con él. Y por eso en Hechos capítulo 19, versículo 22, también lo menciona y dice así, Hechos 19, 22. Oiga, Hechos capítulo 19, verso 22, y dice: y habían enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes. Otra versión dice que le servían, otra dice que le ayudaban, Timoteo, oiga, y Erasto. Y él se quedó en Asia por algún tiempo. ¿Oyó eso? Aquí Erasto también, hermano, se conoce muy poco, pero podemos decir que era un apóstol de mucha confianza para Pablo. ¿Por qué le digo esto? Porque Erasto había sido tesorero de la ciudad de Corinto, dice Romanos. Él había sido tesorero ahí, de ese hermano, era un hombre bien de confianza, ¿verdad? Porque los tesoreros, hermano querido, incluso el tesorero que tenía el Señor era un ladrón, dice la Biblia. Entonces, bueno, por lo menos de Pablo no robó los impuestos. También otro de los apóstoles destacados que menciona Pablo es Epafras. ¿Oyó? Erasto, ahora Epafras. Mire, esos nadie los conocía. Pero ahí dice Colosenses 1:7. Mire esta otra área. Colosenses 1, versículo 7. Dice así. Dice: tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, colaborador. Otra versión dice colaborador en la misma categoría de servicio, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. ¿Oyó eso usted? Esto nos muestra que Pablo reconocía los ministerios apostolares, porque en realidad, hermano, la palabra apóstol significa enviado, significa misionero, significa, ¿verdad?, embajador. Reconocía, y por esa razón, que la iglesia empezó a tomar un auge, pero tremendo, un auge impresionante, porque la iglesia va a tomar un auge cuando nosotros empecemos a reconocer, ¿verdad?, todas las áreas apostolares que están, y principalmente al ministro. A mí Dios me ha hablado verdaderamente, fuertemente, para reconocer al ministro de esta congregación. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano querido, tiene un área pero impresionante. Yo lo conozco durante unos 23 años atrás. Y hemos trabajado y hemos, hermano, misionado y hemos hecho la obra de Dios en el mundo, no en California, en el mundo. O sea, se ha hecho, pero lo que usted ni se imagina quizás. Yo porque lo he vivido en carne propia y he estado metido hasta las montañas, hasta allá, hasta donde no llega ni el diablo, creo yo. Palabra, hermano. Allá es tan sana, mire, es tan santa la gente allá. Pero impresionante, son tan ignorantes porque son tan humildes, hermano. Una cosa que una de las experiencias más grandes de mi vida misionera ha sido esa. Es una de las experiencias más fabulosas que yo he vivido en mi vida personal. Unas montañas del Ecuador, allá lejísimos, a unas 24 horas, en camellos, en burros, en caballos, en lanchas, en pantanos. Hemos llegado hasta allá y la gente allá, hermano, esperando el evangelio. Ahí hicimos una iglesia, ¿se imaginan? Hemos estado metidos. Ahí está una iglesia, hermano. Se armó una iglesia ahí, todavía sigue funcionando la iglesia para la gloria de Dios. Hay como 250 familias ahí, indias, ¿verdad?
Entonces Dios nos ha llevado hasta allá y hasta allá hemos estado predicando el evangelio nosotros, haciendo la obra misionera. Se hizo una obra espectacular cuando nadie creía de que se hacía la obra de Dios. Yo me recuerdo, hermano, hace muchos años atrás, de que, verdad, se le dijo, verdad, al apóstol de esta congregación que no, hombre, ¿para qué vas a misionar, hombre? ¿Para qué van a enviar misioneros allá? Quédense solamente en la vida local. Me recuerdo de eso yo. Pero él había recibido por el Espíritu que había que misionar y había que mandar misioneros para expandir el evangelio. Y dijo, no, yo voy a enviar misioneros. Y él es el producto, el fruto de tanto trabajo allá, hermano, en Sudamérica. Es una, pero gloria tremenda. Ustedes porque tal vez no han recorrido todo Sudamérica, y Dios a mí sí me ha permitido recorrerlo por su misericordia. Y allá, hermano, es muy estimado y muy amado este varón que trabaja acá en esta obra, pero estimado en gran manera. Gracias, varón, mire, le agradezco. En gran manera, hermano. Entonces yo, a la luz de la Biblia, de la palabra, empecé a entender y comprender. Y dije, qué bárbaro, Señor, y nosotros no hemos reconocido un área. Qué mal agradecidos. Sí, hermano, se lo digo delante de la presencia del Dios, o sea, que del Dios del cielo. Y yo me sentía con una carga tremenda, ¿verdad? Decía yo, qué tremendo, Señor. Si a mí, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Allá, hermano, quizás para otros no lo sea, pero para los argentinos y para cientos de ministros y para mi congregación y para muchas, y como para más de 40 congregaciones, a mí me reconocieron un área apostolar. Quizás para otros no lo sea, pero no me importa. Como decía Pablo, si para vosotros no lo soy, por lo menos para mi congregación sí lo soy. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y no me molesta que no, y no me molesta que no lo crean. En verdad que no me molesta que no lo crean. No me molesta, ¿sabe por qué? Porque tienen razón. Pero yo no tengo problemas en molestarme. Yo sé, ¿verdad?, en donde Dios ha hecho la obra en mi vida y punto. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero yo también he reconocido delante del Señor, ¿verdad?, y se lo he transmitido a este varón de Dios de acá, hermano querido, que es el tiempo de tomar la batuta, es el tiempo de tomar, ¿verdad?, el área que Dios ha establecido, ha dado. ¿Me entienden? Que otros quizás van a hablar porque siempre hablan de uno, no vaya a creer. Ahorita nos tienen, a mí me tienen colgados a ver a dónde. Pero a mí no me importa, hermano, porque yo no espero que usted me crea ni que nadie me crea. Yo no quiero que nadie me crea. Con solo que mi congregación esté y los ministros y en Argentina toda la gente reconozca eso, con eso me basta. A mí no me importa, hermano, absolutamente títulos de ninguna especie. A nadie, ni mucho menos al ministro de acá le importa títulos. Pero sí es necesario reconocer un área apostolar para que tome auge en otro nivel. Porque se lo digo yo delante del Señor que es así, delante de su presencia. Entonces es importante que los ministros, los ancianos que están en esta congregación se pongan las pilas y reconozcan a este varón, ¿verdad?, determinadamente. Y la congregación misma no lo vea ya como un pastor, sino que lo vea como un apóstol y lo llame como tal, porque la Biblia lo llama de esa manera. No de una categoría igual que la de Pablo, la de Bernabé, la de Apolos o otro. No, porque nadie va a ser igual. Nadie va, es como le decía yo, qué horrible sería que todos fueran dedo. ¿Se imagina usted como dedo, todos dedo? Sí, o ojo. Es imposible, pero hay áreas apostolares. Nosotros que Dios nos ha permitido conocer un poco de esta palabra, reconocemos esa posición. Yo he venido a esa misión porque esa es una carga que yo tenía en mi corazón en gran manera, porque yo en parte conozco a este varón. Bueno, otros apóstoles del Espíritu que Pablo destacaba, ¿verdad?, son, mire, en Romanos capítulo 16, 7. Romanos 16, 7 dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, oiga, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Oiga eso, ¿notó? Dice, señalados entre los apóstoles. Lo tremendo es que a estos apóstoles también habían sufrido prisión al igual que Pablo, mire. Y estos no son mencionados mucho en la vida, ¿verdad?, de la iglesia. Incluso eran parientes, dice, o sea, ya traían genética apostolar de una vez. Ahora, en el área, y este es lo que me impactó a mí, mire hasta dónde la palabra es tremenda. Una de las áreas apostolares que me impactó a mí fue la de Epafrodito. Usted sabe que este apóstol, mire, bueno, lo vamos a leer mejor en Filipenses, para que usted vea qué tremendo. Esta área es una de las áreas más impactantes en mi vida, o sea, la que yo vi, pues.
Los que tienen Biblia en las Américas se les va a hacer más claro, ¿verdad? Porque es la que aclarece realmente este pasaje. Filipenses 2, versículo 25. Dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, que también es vuestro apóstol y servidor para mis necesidades. En la nota de las Américas está ahí, porque servidor, mensajero, significa apóstol. También, ¿notó usted acá? Apóstol y ministro de mis necesidades. ¿Oyó? Hay apóstoles, ministros de necesidades. Mire, hermano, y nosotros solo teníamos un área apostolar nada más. Pensamos que solo uno existía. Existen, pero 34 hay aquí con los 12 apóstoles. Y ya le voy a mencionar otro, espérese un momentito. Pero aquí usted nota, estas son variedad de áreas apostolares. Mire, este apóstol, hermano, era un apóstol que suplía necesidades, le daba al apóstol. Porque el apóstol era humilde, y él decía, incluso decía: recojan ofrenda antes de que yo llegue. O decía: no, él era bien recatado en ese sentido. Y Epafrodito llegaba, hermano, y le pitaba y decía: Pablo, aquí estoy para darte a ti de alimento. Incluso fíjese que hay apóstoles tipo Apolos. Esto es tremendo, este tipo de apóstoles. Miren, hermano, 1 Corintios 1:12. Es que hay mucha información, por eso voy un poco rápido. 1 Corintios, porque quiero que quede grabado todo, para que después lo estudie ustedes si quieren en su casa, o que lo estudien aquellos que dicen que, bueno, que estamos un poco raros también. Pero capítulo 1 de Corintios 1:12 dice: me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Oiga, así dice: yo soy de allá, yo soy de acá. Hermano, nosotros no somos de ninguno de estos, somos de todos ellos. Yo reconozco el área de Apolo, yo reconozco el área de Pablo, yo reconozco el área de Cefas, yo reconozco el área de Cristo, del apóstol de los apóstoles. ¿Me entiende? No, ese es el problema. Nosotros tenemos que reconocer las áreas que están trabajando en el cuerpo. Por eso aquí había una división tremenda. Decía: no, es que Pablo es mejor, se trae revelación. Entonces, no, es que Apolos, es un hombre lleno del Espíritu, es un hombre elocuente en la palabra. No, decía otro: yo soy de Bernabé, porque Bernabé sí es amoroso. El otro decía: no, yo soy de Cefas, porque ese sí le da con la espada a medio mundo, hasta las orejas le quita a la gente. Otro decía: yo soy de Cristo, yo no soy de nadie. Ese estaba peor todavía, hermano, porque ni sujeción tenía en su cabeza. Pero oiga esto, y más, oiga, esto nos transmite la variedad de apóstoles. No todos van a ser iguales, olvídese de eso. No todos tienen las mismas características, ni todos van a tener las mismas señales. No, olvídese, porque la Biblia no lo dice, no lo registra. Ahora, Apolos es el tipo de apóstoles en evolución, así lo miraba yo. ¿Por qué? Porque no son cerrados en sus propios conceptos doctrinales. ¿Por qué le digo esto? Porque Apolos como apóstol se dejó enseñar de 2 discípulos. Oiga eso, hermano, de 2 discípulos, por su humildad. La humildad, verdad, de espíritu es una señal apostólica. En Hechos capítulo 18, mire, hermano, este apóstol se dejó enseñar de 2 discípulos. Que fuera que vaya a enseñarle uno, a veces va a enseñarle uno a uno que tiene 50 años en el evangelio, y dice: ¿usted quién es para que me enseñe a mí? Y soy un hijo de Dios, soy uno que tiene el Espíritu Santo de Dios, uno que le revela a Dios, uno que le habla a Dios, uno que vive para Dios, uno que tiene el fruto del Espíritu, uno que tiene dones del Espíritu. A veces nosotros nos ponemos en ese plano y dice: usted no me va a enseñar a mí. No, permitamos que nos enseñen. A veces los pequeños nos dan tantas lecciones a nosotros, mucho mejor que uno que tiene la cabeza inflada. Sí, Señor. Yo he tenido gente que, verdad, así humilde, que me ha pegado unas cuadradas, hermano. Y el Señor me habló, varón, de esto y de esto y esto y esto. Digo: Dios mío, me pongo a temblar yo también. Digo: es cierto, eso es verdad. Y varón, y que le demos aquí, que le demos allá, está bien, gloria a Dios. Pero aquí dice, mire, áreas apostolares, reconozcámoslas.
reconozcamos cada una de ellas trabajando en el cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe qué rico es eso? Cuando menos siente usted, aquí van a venir apóstoles con otra unción. Después van otros con otra unción. Usted dice, otros que se van a mirar medio raros. Qué raro ni qué nada. Es que Dios los usa de esa forma a ellos. Va a ver usted allá tenemos reuniones, pero tremendas en ese plano, con profetas, impresionantemente, pero no profetas así cualquiera, profetas que dicen las verdades a uno en la cara, pero con gracia, con amor. El Señor me habló esto y esto y esto y esto y esto, varón. Y cabal, hermano, diciendo, qué bárbaro. Ese es el movimiento que viene. Por eso, fundamentados en los apóstoles y profetas, dice la Biblia. Fundamentados. ¿En qué fundamento? En los apóstoles y profetas, que primeramente fueron los que instituyeron la doctrina de Cristo, pues. Nosotros a veces al revés, fundamentados en nosotros, en mí. No, en esto que están acá. Porque ellos son el fundamento primero, luego nosotros traemos la doctrina. Mañana en la mañana usted va a entender qué significa la revelación y qué significa la iluminación, qué es lo que está revelado y qué es lo que está iluminado, qué es lo que es de consumo y qué es lo que no es de consumo, y qué es lo que, verdad, recibe ahora el hombre para poder transmitir este evangelio apostolar. Este es impresionante. O sea, entender qué es ser iluminado y qué es la revelación en Cristo. Eso es muy fundamental en la vida de la iglesia. Pero mire, aquí hay más. Aquí en el capítulo, ¿verdad? También en Corintios, no, ¿en dónde estábamos? En Hechos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Hechos qué? Ya hablen, pero no hablen todos, hombre. ¿Estábamos con quién? Con Apolos. Sí, estamos con Apolos. Entonces, si usted nota, acá Apolos es un tipo, le decía yo, hermano, que se dejó enseñar por otros. Y aquí lo vemos. Pero esto es tremendo porque esto nos transmite que Apolos, fíjese qué tremendo, Apolos solo conocía, hermano, ¿verdad?, el bautismo de arrepentimiento. Mire, hermano, en Hechos 18:24, mire qué tremendo. Si es que no lo leímos, ¿verdad?, por meternos en otra cosa. Sí, hombre, no lo leímos, claro. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, oiga, lo llevaron aparte y le explicaron con exactitud, con mayor exactitud, el camino de Dios. ¿Notó eso, hermano? Mire qué tremendo esto. Y por eso es que Pablo, ¿verdad?, habla aquí mismo en 1 Corintios 1, ¿verdad? En el versículo, vamos a hacer 1 Corintios 2, perdón, y mire cómo dice, que esto se lo tengo que leer yo. 1 Corintios 3, mejor, del 3 al 4. Pablo dice: ¿por qué todavía sois carnales? Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son simplemente hombres? Y verso 5, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Dice, yo planté, escucha, esto es muy importante lo que le voy a decir, por eso se lo quise leer, por eso me estaba ubicando. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, ¿oyó? Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino que Dios que da el crecimiento. ¿Notó? ¿Sabe qué quiere decir esto? Que hay apóstoles que plantan y hay apóstoles que riegan. ¿Oyó? Diferentes totalmente. Otros solo se dedican a regar, a regar, a regar, a regar. Y más, dice, ahora bien, el que planta y el que riega, oiga, son una misma cosa, apóstoles. El que planta y el que riega son una misma cosa, porque están haciendo un trabajo dentro de la obra de Dios. Son apóstoles, pero cada uno, dice, recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. ¿Notó? No todos los apóstoles van a recibir lo mismo, porque hay variedad. Hermano, si hay apóstoles que no tienen ni iglesia,
Ni miembros tienen, son apóstoles. Oiga eso. Pablo, por ejemplo, ¿acaso tenía Pablo iglesia? No, pero avivaba las iglesias él. ¿Me entiende? Él era el que la avivaba las iglesias. No tenía iglesia, pero la avivaba. Y el más grande de los grandes, el apóstol del apóstol, o sea que de apóstoles solo tenía 12. Pero mire, con esos 12 todo lo quiso. Su congregación era de 12 nada más. Con esos 12 se retiraba, caminaba, andaba, ¿verdad? Comía, se cansaba, lloraba, estaba con ellos, etcétera. Porque dice, no, si usted es apóstol tiene que tener un estadio. ¿Quién le ha dicho eso a usted si la Biblia no lo dice? ¿Quién le ha dicho eso a usted? Hay áreas, categorías. Nota a Pablo, pues, por ejemplo. Alguien le ha dicho, ese apóstol, mira, lo tiene golpeado allá en una... Ese no ha sido llamado, mira, sufriendo, aguantando hambre, el apóstol. Dice que a veces hacía ayunos forzados, no comía, por andar predicando el evangelio. Y a veces dice que lo apedreaban, lo sacaban. Mira, hermano, ni protección. Alguien hubiera dicho, pero Señor, ni lo proteges. Claro. Imagina, ese apóstol no era, hermano, de aquellos que, ¿verdad?, se agüitan en el primer round. Lo echaron a la cárcel, todo. Mira, hermano, es que si la mentalidad de ahora hubiera sido así. Agarran a Pablo y a Silas y lo echan y lo ponen en el cepo y lo meten hasta adentro abajo, hermano. Allá, y golpeados, nada de eso. Y no le dijo, mira, Silas, qué desgracia el Señor, nosotros predicando el evangelio y aquí nos malmataron, hermano. Y Silas le hubiera dicho, Pablo, ¿para qué me invitaste? Vos a andar con vos es un peligro. Si por poco nos matan. Mira, todo golpeado. Le dijo, no le dijo así, le dijo, mira vos, Silas, le dijo, siento una gloria ahorita. Estos golpes me hicieron sentir una gloria tremenda. ¿Por qué no cantamos? Bueno, pues cantemos. Cristo rompe las cadenas. Y me imagino yo, hermano, y las cadenas se rompieron, aleluya. Y la cárcel tembló, hermano, porque cuando esos hombres, ¿verdad?, tienen, hermano, claridad en sus pensamientos y en su llamado, ¿verdad?, no hay nadie que nos conmueva de eso. Pero notó la categoría. Usted no puede juzgar, usted no puede evaluar, usted no puede, hermano, ¿verdad?, decir que esa área no funciona solo porque no está funcionando en la tierra, pero está funcionando en el cielo. Epafrodito solo servía para llevarle comida a Pablo y era apóstol, fíjese. Para eso servía, nada más. Ese era su área de trabajo. Pero es que nosotros, como no tenemos una mentalidad abierta al Espíritu, ¿verdad?, ponemos solo un área elevada. Y todos quieren ser Pablos y nadie va a ser como Pablo, olvídese. Nadie va a ser como Bernabé, olvídese. Y nadie va a ser como usted y yo. ¿Por qué? Porque somos únicos delante de la presencia del Dios del cielo, aleluya. Sí, la Biblia dice que somos únicos. O sea que nadie se puede parecer mucho. Mire, aquí nos parecemos con el hombre, ¿ve? Poco pelado. Pero somos diferentes en actuar, en hacer, en funcionar, ¿verdad? Él es cantor, yo soy predicador. ¿Me explico? ¿Verdad? Es distintos. Nosotros no podemos evaluar, no podemos, ¿verdad? Esa es herejía personal. Eso sería una herejía, hablar de esa forma. No podemos nosotros ponernos en ese plano jamás, porque entonces desvariaríamos a la iglesia de Cristo, descuartizaríamos a la iglesia de Cristo. Sí, hermano, no puede usted pretender que todos sean Pablos, jamás. Ahora, Apolos es el tipo de apóstoles en evolución, entonces, que Pablo lo reconoce que era uno que regaba. Él plantaba la semilla, o sea, que unos plantan y otros riegan, pero todos son la misma cosa, son apóstoles. Lo más lindo de estas áreas apostolares es que nunca están cerrados. El área pastoral nunca debe de cerrarse. En otras palabras, siempre están en evolución, abiertos a la revelación del Espíritu. Siempre están en evolución, siempre están en evolución, siempre. Yo conozco al apóstol de esta congregación y lo testifico y lo he testificado siempre. Es un hombre de evolución. Es un hombre que se ha lanzado a retos que no cualquier ministro se ha lanzado. Y se lo digo porque yo he vivido aquí en esta congregación por 23 años. Pues he vivido, digo yo, en espíritu, porque he estado como 20 años allá afuera. Pero digo yo que yo crecí, yo estuve cuando teníamos 40 miembros en esta congregación. Yo estuve ahí, ¿verdad? Y vi cómo Dios hizo que este hombre evolucionara en el evangelio.
Eso es una de las cosas que ha pesado mucho en mi vida y me ha dado fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? En esta amistad maravillosa que nos ha encerrado, ¿verdad? Que nosotros empezamos con un legalismo espantoso, pero espantoso, que las mujeres no podían ni cortarse el pelo. Oiga eso, pintarse, Dios mío, peor. Jugar a la pelota, el diablo era el que caminaba ahí con la pelota, hermano. Pero un día se paró este varón, se paró y dijo: no, estamos mal, estamos totalmente errados. Y el que quiera irse, que se vaya, pero nosotros vamos a honrar el evangelio de Jesucristo. Y hubo un cambio brusco, hermano. Primer cambio. Luego éramos todos tiesos así, cantábamos, ¿verdad? Y vino la restauración de la alabanza. Y Dios le habló y dijo: estás mal, hay que meter el tabernáculo de David. Y me recuerdo en un retiro danzamos y se rompieron esas cadenas. Después viene otro shock, ¿verdad? Y se cierran las puertas. Y hermano querido, el evangelio es medio tocado, porque las heridas también a uno lo hacen, ¿verdad? Explotar de otra manera. Y el apostolado es como que se deja a un lado, ¿me entiende? Aunque es una realidad bíblica. Pero ahora, ¿verdad? Este varón de Dios ha entendido que ahora hay que volver otra vuelta al trabajo que Dios le habló hace 20 y pico de años atrás a él. ¿Me explico? O sea, el ministro, el hombre, el cristiano tiene que ser un hombre evolutivo. Si el hombre no es evolutivo, tenga cuidado, porque se cierra, y estar cerrado es una de las cosas más espantosas que puede haber. Entonces yo he vivido eso. Y el hecho está que me une a mí eso, porque eso me ha dado a mí, hermano, delante del Señor en mi ministerio, me ha dado peso en gran manera, porque he buscado cambios en mi vida personal. Esas palabras nada más hicieron cambios en mi vida personal. Esa vida que vi yo como ejemplo ha hecho en mi vida, ¿verdad? Trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? Pero abiertamente, sin ningún beneficio, sin ninguna situación de ninguna especie. Dios lo sabe que no es así, hermano querido, por nada. Pero he visto yo que uno aprende de varones de Dios. Entonces, y ahí es donde, ¿verdad? Dios me ha motivado a mí realmente desde hace 7 años a escudriñar las escrituras, ¿verdad? A nivel apostolar, a nivel profético, y de decir: Dios mío, qué tremendo. Dios nos está regalando algo grande y nosotros no lo estamos aprovechando. Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de hacer algo más grande por la obra de Dios y no lo estamos haciendo. Solo porque, hermano, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué importa lo que diga la gente? Lo importante es lo que diga usted, que está aquí delante de la presencia de Dios del cielo, y lo que diga Dios, que es lo más grande, hermano, aleluya. De ahí que digan lo que quieran decir, que digan lo que quieran decir, no importa. Que hayan falsos o verdaderos, y eso no importa. Si los va a ver, dice la Biblia que hay falsos y verdaderos, pero aquí la Biblia nos muestra a nosotros las categorías. Entonces es tiempo que la iglesia vea ese movimiento. Bueno, en Hechos 20, ¿verdad? También menciona a otros 7 apóstoles, incluyendo a Timoteo. Y dice así, Hechos capítulo 20, versículo 1. Oiga, Hechos 20, del 1 al 4. Dice así. Dice, Hechos capítulo 20. Voy a leerle, sí, del 1 y después el 4 mejor. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, despidiendo, partió para ir a Macedonia. Verso 4. Y lo acompañaban, oiga los que lo acompañaban: Sopater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesanolicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tiquico y Trofino de Asia. Miren, hermanos, medio raros los nombres, pero eran apóstoles. Esos ni siquiera nosotros vemos en la palabra o sea, cuál era el área que hacían ellos. Sin embargo, ahora nosotros sabemos por la Biblia, ¿verdad?, que los nombres tienen que ver con las personalidades de las personas. Y el Señor me decía ver, y me decía: ve y examina los nombres y escudriña los nombres. Eso, ¿verdad?, esos nombres que ellos tenían, eso los delataba a ellos. Eso los delataba a ellos en sus personalidades, como le hablaba yo la semana pasada acerca de los nombres. ¿Se acuerda? Que hablamos de los nombres y de que los nombres lo delatan a uno, ¿verdad? Y que Dios está purificando nuestros nombres, porque el nombre tiene mucho que ver con nuestra personalidad.
Y así, pues yo descubrí, hermano, ¿verdad? Y por eso podemos decir que Zapater, por ejemplo, es tipo del apóstol evangelista. ¿Por qué? Porque su nombre significa Padre que salva, ¿verdad? Y apóstoles que salvan y andan para arriba y para abajo, hermano, y hacen el trabajo evangelístico. Número 2, Aristarco es tipo del pastor apóstol. ¿Por qué? Porque su nombre significa mejor gobernador. Y la Biblia dice, el que no gobierne bien su casa no puede ser ministro calificado. Amén. Número 3, segundo, bueno, significa segundo. Este es tipo de apóstol profeta, o sea, son asistentes, tipo Silas, ¿no? Que siempre andaba de segundo. Pablo primero, Silas segundo. Número 4, Gallo, de Derbe, porque hay 3 gallos más en el Nuevo Testamento. Pero este gallo no tiene significado. Pero hoy me bajó un rema a mí, ahorita en la noche ahí, y me decía, este era muy gallito, muy brincón, como los gallos, ¿no? Que, ¿verdad? Que hay que cambiarles a veces su carácter. ¿Ah? Sí, hay apóstoles así, medio gallitos, hermano. Palabra, y que, como Pedro. Pero esos que se la llevan de gallitos, mire, a eso les va duro, porque esos van a ser tratados bien fuertemente. Número 5, Timoteo, que ya lo vimos, ¿verdad? Pero mire qué impresionante, Timoteo significa honrando a Dios, fíjese, y la personalidad era así, mire. Este es tremendo para confirmar, porque Timoteo dice que honraba a Pablo como a un padre. ¿Oyó? Es su nombre, lo delataba. Lo honraba como un padre, dice que lo servía como un hijo sirve a un padre, hermano. Y ahí andaba Timoteo a la par de aquel. Claro, por supuesto, y ahí Pablo, hermano, le dio a conocer, ¿verdad? Su apostolado también, como lo vimos, ¿no? También está Tíquico. Tíquico significa afortunado. Este es tipo de los apóstoles que nacen en la escuela de apóstoles. O sea, son afortunados, vienen con la bendición, no tienen que sufrir mucho. Hay gente, mire, hay gente que no tiene que sufrir mucho. Van a surgir con la gran gloria. Dice, ¿por qué otros sufren usted? Yo no he sufrido nunca. Claro, si nació en la bendición. Es como los hijos de uno, ¿verdad? Sus hijos y los míos. Ellos no sufrieron lo que nosotros sufrimos en nuestros países centroamericanos, con nuestros padres que a veces no tenían, ¿o no? Ellos no sufrieron, dicen, papá, pero qué bendición tan grande. Claro, si ya usted aguantó el pepinazo. Y él nunca vio eso, ¿me entiende lo que le quiere decir? Él nunca sufrió lo que, esos son bienaventurados, son tiquicos, afortunados, hermano. Que han, ¿verdad? Que son, hermano querido, gente que nace, es como aquel que nace en la gracia y dice, bueno, ¿y por qué tanto conflicto de hablar aquí, hablar allá? Yo no entiendo eso, usted, claro. ¿Cómo va a entender usted si usted nació en el mero, ¿verdad? En la mera bendición. Gloria a Dios por eso, que no vienen ni contaminados ni de ninguna forma. Yo conozco gente que dice, ¿qué es legalismo usted? Yo ni sé qué es legalismo. Sí, claro, ¿y qué va a saber qué es legalismo si vive en la pura mata de la gracia de Dios? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Aleluya. Pero usted y yo venimos todos dardeados de la cabeza. Venimos todos ensuciados de la cabeza. Que Dios tiene que hacer una operación. ¿Para qué? Para que dejemos atrás esas cosas y sigamos al blanco que es Jesucristo. Para que así de esa manera tomemos, hermanos queridos, lo que Él nos ha entregado en nuestras manos. Pero hay gente que quizás no estará entendiendo ahora y dice, ¿por qué están explicando de apóstoles? ¿Por qué están explicando tanto de apóstoles? Claro, porque ellos no saben todo lo que nos metieron en la cabeza erróneamente. ¿Me entiende? Y que ahora, ¿verdad? Y por ninguna cosa lo hacemos, sino lo hacemos porque aquí está en la Biblia. Y Dios ha confirmado esto a través de esta palabra que está aquí. Dele lugar a las vías apostolares que van a salir en el mundo entero. Y se lo digo, aquí están sentados apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores que están esperando nada más el turno. Que ni saben ellos, ni saben. Aquí hay mujeres ministros que ni saben que Dios tiene un plan con ellos. ¿Por qué? Porque nunca los han activado. Y hoy viene la activación de los ministerios de Dios. Porque los ministerios tienen que ser activados. Como María fue activada por el ángel. ¡Pum! Activada, le revelaron, ¿verdad? Y cuando María estaba con el vientre y Elizabeth también, fue activado el uno al otro. Y empezó a profetizar. Elizabeth, ¿se acuerda? Fue activado. Después Jesús pasó 3 años y medio sin que nada. 30 años, perdón, 3 años y medio. 30 años. Oiga esto, es muy importante lo que le voy a decir. Puede ser que usted tenga 30 años, 7 años. Puede ser que tengas, no sé, puede ser que tenga 60 años.
O te la voy a poner más difícil. Puede ser que tengas 82 años como Caleb, 60 como Enoc, 30 como Jesús. Hasta que aparecieron y otros vinieron a activarlo. O sea que, por ejemplo, Jesús 30 años. ¿Quién iba a pensar que él era el Dios del cielo que estaba en la tierra? Apareció Juan y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo activo. Y ahí lo activó. Después aparece Cristo. Ahí estaban los apóstoles trabajando. Tú. Vengan, apóstoles, los activo. Vayan, hagan la obra. Van a ser activados muchos ministerios, pero otros tienen que activarlos. Pequeños van a activar a los grandes, y los grandes van a activar a muchos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es así, es por activación. O sea, es decir, te activo en el nombre de Jesús para que haga la obra, que es lo que ha sucedido siempre. Por eso Pablo activó a Tito, Pablo activó a Timoteo, Pablo activó a Filemón, Pablo activó a todos los apóstoles que estaban alrededor de él. Los activó, le dijo: vayan y hagan la obra. Vayan, él no andaba mezquinando nada de la obra de Dios. Vayan y hagan la obra de Dios. Ustedes son apóstoles juntamente conmigo. Ay, que eso es tremendo, hermano. Reconocer en ese grado es lo que le da peso a la iglesia de Jesucristo en el último tiempo. Es que eso es lo que le va a dar la potencia al evangelio. El evangelio tiene que terminar de esa manera como empezó. Nosotros vamos a cerrar el libro de los Hechos, porque la gloria postera será mayor que la primera. Aleluya. Será mayor, así dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y esto es tremendo, hermano querido. Ahora, el que no lo quiera aceptar, que no lo acepte. Esta es la realidad de Dios. Entonces, hermano, este era afortunado. También número 7 estaba Trofimo. Mire qué nombrecito. Trofimo. Trofimo significa nutrido. Este es tipo de los apóstoles maestros. ¿Por qué? Porque siempre están nutriendo y alimentando al pueblo. Siempre están nutriendo y alimentando. Entonces estos son todos, ¿verdad? Los que hay, hermano. Y si usted los cuenta, hay 13 apóstoles del Cordero, con Matías y José y Judas también, serían 14, ¿no? Judas. Y también hay 20 del Espíritu. O sea, son 34 áreas apostolares que van a hacer que funcionan dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Me entiende? Por eso unos tienen el espíritu de Pablo, otros tienen el espíritu de Bernabé, otros tienen el espíritu de Apolos, otros tienen el espíritu de Silas, otro hermano de Timoteo, otro de Tito, otro de Erasto, otro de qué sé yo. Todos los que están ahí, ¿verdad? Trabajan en la obra de Dios, porque tienen que venir, en cada generación tienen que venir surgiendo. Por eso los apóstoles que ya están a punto de partir, van a delegar comisiones a otros, ¿verdad? A muchos. Oh, esto se pone bueno, hermano, delante del Señor. Entonces Pablo termina y dice, y yo termino con este versículo, ¿verdad? Se lo dedico a toda la iglesia de Jesucristo y a todos aquellos que no creen en esta verdad y que no nos interesa que crean en esta verdad, pero sí, usted sí debe de creer en esta verdad. Como decía Pablo decía así: para otros, capítulo 9, verso 2, ¿verdad? Quizás para otros su ministro no va a ser, pero para usted sí lo va a hacer. Para mí este ministro lo es. Y yo le cierro con este verso y dice 9:2: si para otros, dice Pablo, no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado. Yo los he ganado a ustedes. Qué tremendo, ¿no? También hay apóstoles que tienen diferentes señales y no necesariamente todos vieron al Señor, porque una de las cosas que nosotros decimos: tiene que ver al Señor, si no, no es apóstol usted. ¿Dónde? La Biblia no dice. La Biblia solo dice que Pablo nada más, pero Timoteo, Tito, Erasto, entonces eso ni siquiera lo vieron. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Claro, esa categoría de ver al Señor es una de las categorías más elevadas que hay, por supuesto, porque es una categoría, pues, puede ser un privilegio mucho mayor, por supuesto que sí, pero no todos van a tener esa categoría. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, ese es así innegablemente delante del Señor. Amén. Cierre sus ojos. Yo he terminado en esta hora. Mañana seguimos en la mañana, porque el tiempo se nos ha ido, pero mañana seguiremos hablando de esto que es tremendo. Entenderlo, especialmente para aquellos que necesitan entenderlo, comprenderlo,
¿verdad? Pero vamos a orar y darle gracias a Dios para que Dios en este momento mande espíritu de revelación y de sabiduría en un mejor conocimiento. Como decía Pablo, ¿verdad? Yo oro por vosotros, efesianos, para que sea derramado en ustedes espíritu de revelación y de sabiduría para que comprendan mejor las Escrituras. Yo creo que debemos de comprender las Escrituras. Antes de que juzgue usted todo esto, vuelva a escuchar bien determinadamente. No estamos echándole tierra a nadie, ni nos interesa tampoco. Dios sabe que no es así. Lo que estamos es destapando la luz de la palabra. Lo que estamos dándole abertura a la palabra. Dios nos libre de atentar contra personas que aman a Dios también. Quizás en su forma, en su manera, pero quizás en una forma equivocada. Pero en el nombre de Jesús vamos a orar para que Dios se glorifique en nuestra vida especialmente. Y para que usted pueda empezar a llamar como tal a las personas que merecen honra. Al que hay que darle honra, dice la Biblia. Respeto, hay que respetar. Pero oremos. Yo le pido que se ponga de pie. Ahí vamos a orar ahora, sí. Póngase de pie. Ahí con sus ojos cerrados. Si habrá alguien que nunca haya recibido a Cristo, quizás. Y quizás esta palabra ha llegado, aunque esta palabra ha sido más una preparación para las mentes que van a reconocer a un hombre de Dios, por lo menos en una función. Pero vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Mira a tu pueblo que está aquí delante de tu presencia, oh Dios. Te pido que te glorifique de una manera muy especial, Señor. Y que en esta noche, oh Dios, y mañana, en la mañana y en la noche, tú puedas enviarnos a cada uno de nosotros espíritu de revelación y de sabiduría para tener un mejor conocimiento, Señor. Sabemos que no lo sabemos todo. Sabemos bastante, oh Dios del cielo. Y creemos, Señor, que el día de mañana habrá más luz de todo lo que tienes tú para el cuerpo de Cristo. Y nosotros estaremos dispuestos a enseñarlo, a hablarlo. Estaremos dispuestos a provocar cambios. Y también estaremos dispuestos a ser restaurados, Señor, en las áreas que de seguro necesitamos ser restaurados, oh Dios. Te pedimos que nos ayude, Señor, para poder llevar un mensaje limpio, puro, verdadero. Un mensaje, oh Padre Celestial, no de doble intención, sino que salga del corazón, Señor. Un mensaje, oh Padre Celestial, para edificar, para unir y para reventar todo molde religioso y legalista, Señor, que ha hecho estragos, que ha hecho, oh Dios del cielo, daño a tu cuerpo, como lo hicieron los escribas, los fariseos, los saduceos, Señor, en aquel entonces. Y mucho pueblo tuyo verdadero, Dios del cielo, fue influenciado por ellos. Sin embargo, aparecieron los